Hola, buenas tardes. En nombre de la Cámara de Comercio y Industria de Salta le damos la bienvenida y agradecemos a la presencia de los comerciantes y de las personas que están presentes en este curso. Como siempre, la institución una vez más nos acompaña, esta vez con un webinar sobre enfermedades y accidentes inculpables, a cargo del contador Ricardo Rubén Romero y del doctor Agustín Rosas. Así que bueno, le damos inicio, le damos las gracias por acompañarnos siempre. El próximo mes ya estaremos anunciando los nuevos cursos que daremos y todo se informa a través de nuestra web, que es www.comerciosalta.com. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por darnos la oportunidad nuevamente de poder llegar a los asociados con esta charla que nos ha parecido con el doctor una charla importante por los aspectos que vamos a ir tocando y espero que les sea de utilidad todos los conceptos que vamos a ver. Con la palabra a Agustín para el saludo. Bueno, buenas tardes a todos. Me uno al Ricardo en el agradecimiento a los concurrentes y esperamos que poder aclararles algunos conceptos de este tema tan importante junto al contador. Bien, empezamos entonces porque vamos a ir medio rápido porque el tema es bastante extenso y vamos a tratar entonces lo que son las enfermedades y accidentes inculpables. Y acá le cedo la palabra a Agustín, que es, digamos, es un tema muy jurídico vamos a hacer una aclaración antes. Vayan anotando las preguntas en el chat, que al final vamos a tener 10 minutitos para responder las que podamos. Después las que no podamos responderlas las pueden mandar a la Cámara de Comercio y ellos nos lo van a hacer llegar y vamos a contestar todo lo que haya que contestar. La idea es que estos cursos, estas charlas sean de mucha utilidad para los comerciantes asociados a la Cámara, para los empleadores. Y también había una aclaración que queríamos hacer del doctor Agustín respecto del tema de esta parte de la ley con relación a quién apunta a proteger más a un sector que al otro. Sí, Ricardo, hacerle la aclaración que el capítulo dedicado a las enfermedades inculpables es sumamente protectorio del trabajador. Entonces vamos a tratar de darles a los afiliados de la Cámara la mayor cantidad de herramientas para que sepan desenvolverse y actuar como empleadores frente a las situaciones que se les presenten. Perfecto. Entonces, largamos con el tema del término inculpable, ¿te parece? Te la dejo. Sí, Ricardo. El término inculpable hace referencia a dos aspectos. En primer lugar, hace referencia a la ausencia de intencionalidad del trabajador en provocarse la enfermedad o accidente. Pero en este sentido tenemos que hacer mención que se hace referencia a inculpabilidad en sentido amplio, o sea, excluyendo la responsabilidad del trabajador en aquellas situaciones en que puede haber tenido una conducta imprudente o poco cuidadosa respecto de su salud, pero que no tuvo la intención deliberada de generarse la enfermedad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando hablamos de enfermedades inculpables, estamos diferenciándolas de las enfermedades profesionales, que son aquellas enfermedades que padece el trabajador como consecuencia del trabajo que realiza. Siempre me acuerdo yo de un ejemplo que ponían en clase cuando cursé yo laboral, como enfermedad profesional, para diferenciarla de esta inculpable, esa persona que apretaba un pedal y se termina embromando la columna vertebral porque apretaba un pedal, tenía que apretarlo con fuerza
y todas las 8 horas de trabajo hacía eso y termina, bueno, eso es una enfermedad profesional y el accidente laboral es fácil porque saber cuándo es porque se produce dentro del ámbito de la empresa y del trabajo. Entonces, no vamos a ver el tema que atiende la ART acá, vamos a ver el inculpable en el ámbito y en la descripción que ha hecho el doctor Agustín. Acá hay una listita, más o menos, para tener una idea de qué se considera enfermedad y accidente inculpable. Por ejemplo, al tabaquismo, a las lesiones deportivas, el tradicional partido el día sábado, Agustín, que van los chicos de la empresa a jugar y bueno, y saltaron y le patearon la cabeza al arquero o le metieron una patada espantosa y lo quebraron. También estamos con el alcoholismo, las enfermedades venéreas, a la inobservancia de prescripción médica. Esto es lo que vos explicabas al final de la pizarra anterior. Tiene que tomar una medicación para la presión todos los días y no la tomó. No observó la prescripción que le dieron y se enfermó por eso. Eso es inculpable también. A un disparo accidental de arma de fuego, al intento de suicidio y a las lesiones fruto de una gresca. Eso es muy habitual, que se peleen en la calle y termine, digamos, faltando al trabajo porque hubo una pelea. Y ahora la pregunta que se me ocurre, Agustín, ¿y qué pasa si la gresca es adentro del establecimiento? ¿Lo consideramos enfermedad inculpable, accidente inculpable o pasa a ser accidente de trabajo? Porque se agarraron a pelear por cualquier cosa dentro de la empresa y se masacraron y ya uno no puede venir a trabajar al otro día. Se considera inculpable, lo que no implica que no dé lugar a las sanciones pertinentes por el comportamiento indisciplinado de los trabajadores en el marco de sus actividades. Perfecto, o sea que seguimos con una enfermedad por más que haya sido dentro del establecimiento. Siempre que... Ricardo, Sí, sí. en referencia a este listado, hacer la aclaración. El auditorio debe estar pensando si todas estas enfermedades son inculpables. Entonces, ¿cuándo hay culpabilidad del trabajador? Destacar que la ley de contrato de trabajo hace para que la culpa sea imputable al trabajador debe ser culpa grave. ¿Qué quiere decir culpa grave? Que haya casi una intencionalidad de generarse la enfermedad. Y en este sentido me gustaría que vos veas un ejemplo que muchas veces citás en las disertaciones, de un caso que te pasó. Bueno, el caso de que, por ejemplo, se te produce a vos sos alérgico al tiner, por ejemplo, entonces el amigo se rociaba en tiner, el día que no quería ir a trabajar se pegaba una frotada con tiner y se hacía dar el certificado médico y no podía ir porque estaba, pero era con intencionalidad, o sea, no es fácil descubrirlo, pero si se llega a descubrirlo, digamos que ahí ya no es enfermedad inculpable. Ese es el ejemplo que me acordé, digamos. Entonces, bueno, pasamos a qué pasa durante la licencia por enfermedad y accidente inculpable. El trabajador tiene derecho a percibir su remuneración y ese derecho está relacionado con dos cosas. Una que es fácil, que lo vamos a ver con una tablita, que es relacionada con la antigüedad que tiene el trabajador en el empleo, y la otra que no es fácil, que esa te la voy a dejar a vos, Agustín. Todo lo que no sea fácil lo va a tratar vos hoy, ¿sí? Trata la parte fácil. Entonces, sí, la antigüedad en el trabajo y tener o no tener cargas de familia, ¿sí? Porque aparentemente el tema de cargas de familia es re fácil, pero ya cuando lo escuchen a Agustín se van a dar cuenta que tiene su complejidad. Entonces, vamos a la antigüedad del trabajador. ¿Cuánto tiempo tiene el empleador que pagarle a una persona que está accidentada o enferma en relación a que es accidente o enfermedad inculpable? Si la antigüedad en el empleo es menor a 5 años, son
y no tiene cargas de familia, sin cargas de familia, le tiene que pagar durante 3 meses. Y si tiene cargas de familia, son 6 meses. Esos meses, la cantidad de meses se duplican si el trabajador tiene una antigüedad mayor a 5 años. O sea, si no tiene cargas de familia, el empleador le tiene que pagar 6 meses y si tiene familia, 12 meses le tiene que pagar los salarios. Recuerden esto porque esto va a ser importante un poco más adelante cuando veamos otro aspecto de este tema, que es cuando se termina el tiempo de estos 3, 6 o 12 meses. Y ahora sí pasamos a la segunda parte, que es el tema de las cargas de familia. En relación a las cargas de familia, la complejidad viene desde el momento que la ley de contrato de trabajo es un concepto que no lo define. Entonces da lugar a diversas interpretaciones. Pero para tratar de simplificárselo a la concurrencia, la generalidad de los casos alcanza a aquellos que integran el denominado grupo familiar primario del trabajador, en sentido amplio. Entonces, cuando hablamos en sentido amplio, no solo abarca a la esposa y a los hijos, sino también abarca a la conviviente, a los hijos de crianza, ¿sí? Si tiene algún familiar discapacitado a cargo, en sentido amplio. Al hablar de cargas de familia, tenemos que etimológicamente vincularlo a personas que están a cargo del trabajador. Volviendo al tema de la carga de familia, ¿cuál es el problema que se nos presenta en el estudio a veces? Es que el empleador pregunta, el empresario pregunta, ¿cuánto tiempo le tengo que pagar? Y cuando entramos a hablar de cargas de familia, muchas veces no se sabe cuáles son las cargas de familia. Por eso es importante que tengan una ficha de cada uno de los trabajadores y en esa ficha tiene que constar todos los datos de con quién vive el trabajador, a quién mantiene y si es posible un apartado especial, porque normalmente en la ficha solemos poner la esposa o el esposo y los hijos. Pero también sería bueno que le agreguen a la ficha esa que el trabajador, normalmente pedimos también que la llene de puño y letra, y que ahí le ponga el trabajador quiénes son las personas que están a su cargo dentro del hogar. ¿Cuál es la obligación del empleador de pagar en esos contratos especiales, Agustín? Tenemos contrato de prueba, el contrato a plazo fijo, contratos eventuales y el contrato de temporada. ¿Sí? Prueba es el que apenas entra el trabajador, tiene 3 meses para estar a prueba. Plazo fijo ya sabemos que es el más típico cuando hay una obra pública que empieza en tal fecha y termina en tal fecha, se contrata a la gente por ese plazo. Son los ejemplos que damos cuando uno toma clase, digamos, de esto. Los eventuales son los que se usan para cubrir, por ejemplo, una ausencia por la enfermedad de uno de los trabajadores o por una mujer que está de parto, entonces se toma a otra persona para que cubra el tiempo que la mujer esta va a estar con la licencia por maternidad. Y el de temporada, el ejemplo más típico que está empezando ahora es el de las heladerías, que empiezan a abrir las heladerías, entonces se lo toma al trabajador, que en este caso es un trabajador que siempre se toma el mismo trabajador en teoría, y va desde que empieza ahora en septiembre, octubre, hasta fines de marzo. ¿Hasta cuándo tenemos que pagarle en esos casos, Agustín, a los trabajadores? Bueno, Ricardo, en el contrato de prueba, hasta la finalización de esos 3 meses, en el de plazo fijo, hasta el vencimiento del plazo fijado en el contrato. En el caso del contrato eventual, hasta que finalice esa eventualidad, es decir, por ejemplo, la suplencia por enfermedad, y en el caso de la temporada, cuando finaliza la temporada. Ahí cesa la obligación de pago en todos estos casos, independientemente de que el trabajador continúe imposibilitado de prestar sus tareas debido a la enfermedad. O sea que supongamos que el contrato vence el 30 de un determinado mes, el trabajador se enferma el 25 y tiene 15 días. Solamente le tenemos que pagar 10 días. Exactamente.
o sea, no, 10 días, perdón, le tenemos que pagar 5. los 5 días. Los 5 días. Claro, porque siempre hay consultas por ese tema. Entonces, está claro, en cada contrato, prácticamente hasta la finalización de los contratos y no hasta que el certificado médico lo diga, ¿sí? Exactamente. Y entramos en otro temita, un temita bastante controvertido y que te digo que en el estudio recibimos mucha consulta de este tema, que es el aviso del empleador. Consultas de todos los colores, ¿sí? Incluso generan enojo por parte de los empleadores. El aviso al empleador, ¿sí? Te dejo el artículo, Agustín. Bueno, Ricardo, este supuesto del aviso al empleador está previsto en el artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dicho artículo, ¿qué es lo que sostiene? Que el trabajador, salvo casos de fuerza mayor, debe dar aviso de la enfermedad o del accidente y del lugar en el que se encuentra en el transcurso de la primera jornada de trabajo, respecto de la cual estuviera imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo hiciera, perder el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada. ¿Qué quiere decir con esto? Que el trabajador, si quiere tener derecho al cobro de la licencia por enfermedad, no solo debe sufrir la patología, sino que debe dar aviso al empleador de que no va a poder concurrir a prestar tareas durante la primera jornada o lo antes que pueda. ¿A qué se debe esto? A la necesidad del empleador de cubrir ese puesto de trabajo, de prevenirlo para que vea cómo reorganiza su plantel para cubrir esa ausencia. ¿Qué pasa? El trabajador, mientras no lo haga, pierde derecho a la remuneración. ¿Y cuál sería la excepción, Ricardo, de este artículo? Aquellos casos en que por una fuerza mayor el trabajador no puede efectuar la comunicación, como por ejemplo, se nos presentan casos de un empleado que tiene un accidente en la moto, que es inconsciente, es hospitalizado. En esos casos, evidentemente, no le podemos exigir que cumpla con la comunicación al empleador. Y especialmente si no tiene a nadie que pueda dar el aviso por él, ¿no es cierto? Exactamente. Porque el aviso, ¿y qué pasa con el aviso? Porque acá habla de aviso, ¿sí? Y no dice cómo, no dice qué tiene que presentar, no, dice aviso en el transcurso de la primera jornada y dice, che, no puedo ir porque estoy enfermo, pero ¿y qué más? No dice acá. Y es el único artículo de la ley, hay otros que tienen que ver con otras cosas, pero no habla acá de certificado de médico, ¿no? Exactamente. Acá la jurisprudencia dice que nos debemos sujetar a la literalidad del artículo. Entonces, el artículo lo que le exige al trabajador es dar aviso. O sea que no le impone ningún medio en particular, ni tampoco acreditar la existencia de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que tiene que notificar por escrito, ni que tiene obligación de presentar el certificado médico. Sí, como no le impone la obligación de presentar el certificado médico, le impone la obligación de dar aviso del lugar en el que está para, ya lo vamos a ver en el capítulo siguiente, permitirle al empleador efectuar el control acerca de la existencia de la enfermedad. Perfecto, perfecto. Entonces, Doctor, una consulta. A ver, perdón. sí. No hay ningún plazo ahí, perdón, es cierto que las preguntas eran al final, pero... Sí, al final vamos anotando, por favor. Bueno, gracias. Bueno, hay en un artículo de hace muchos años del diario El Tribuno decía que se supone erróneamente que el trabajador está obligado a presentar certificado médico en caso de encontrarse enfermo. Erróneamente porque la ley nada dice al respecto y podría pensarse que esa presentación es una costumbre tan fuertemente arraigada
que se ha tornado obligatoria. O sea, uno dice hay que presentar el certificado médico, pero ese artículo decía que no creía que sea así, puesto que la costumbre nunca puede generar derechos en contra del trabajador. Es un poco lo que decía Agustín, claramente al comienzo de la charla. En este artículo, en este articulado, en esta parte de la ley, la mayoría de las cosas van a favor del trabajador enfermo o accidentado. Totalmente, Ricardo. Hoy en día una discusión zanjada respecto de que no puede exigírsele para seguir percibiendo su remuneración la presentación del certificado médico, sino solo dar aviso de la enfermedad en la primera jornada y del lugar en que se encuentra, para que esa constatación de la enfermedad la pueda hacer el propio patrón a través de su médico particular. Perfecto. Y también hay la posibilidad de que en el reglamento interno de la empresa podría detallarse la obligación de presentar el certificado médico, un origen y contenido del certificado y la obligación, si fuera posible, de que el trabajador se traslade al consultorio médico de la patronal. Respecto a este tema, yo he visto reglamentos internos que contienen este tipo de detalle, pero Agustín, vos me hiciste una observación al respecto. Sí, se han formulado planteos respecto a la constitucionalidad de estos reglamentos que le imponen mayores obligaciones al empleado que aquellos contenidos en la ley. Pero bueno, a fin de tratar de resguardar a la patronal, recomendamos hacerlo de todos modos a estos reglamentos y detallar las obligaciones del trabajador, para que quede más claro. Para que quede más claro, y el que avisa no traiciona. O sea, yo te aviso que en esta empresa esta es la forma, digamos, de hacer las cosas. Y aparte, Ricardo, convengamos que si el trabajador está obrando de buena fe y no tiene nada que ocultar, no habría ninguna razón para que no se someta a las prescripciones que leíamos de ese reglamento. Claro, exactamente, sí. Lo que no puede hacer el reglamento, y eso está claro, y eso volvemos otra vez a la recomendación que yo particularmente hago, pues no la puede hacer Agustín porque él es la parte interesada, siempre tienen que consultarlo al abogado, siempre todo lo que sea reglamentación, la nota que le quieran mandar al trabajador, lo tienen que consultar al abogado, porque cuando uno por una cuestión de excesivo celo a veces por ordenar la cuestión en la empresa, puede poner algo que el trabajador lo va a ver que lesiona sus derechos y podemos terminar con un juicio porque se da por despedido. O sea, esto lesiona mis derechos y yo me voy y me despiden y tenemos el juicio hay que pagarle la indemnización si lo perdemos. Exactamente, Ricardo. Bueno, vamos entonces al tema del artículo 210 que te lo dejo, Agustín. Sí, el artículo 10 establece la obligación del trabajador de someterse al control que se efectúe por el médico designado por el empleador. Entonces acá nos adentramos al terreno que habla de qué facultades tiene el médico que designemos nosotros como parte patronal. Ese médico que nosotros designemos, ¿qué va a poder hacer? Hacerle un control personal al trabajador, el cual el trabajador está obligado a someterse, y a compulsar todos los estudios que él ya se haya hecho a pedido de su médico particular. ¿Qué es lo que no puede hacer nuestro médico? Pedirle estudios adicionales, o tampoco puede pedirle que modifique el tratamiento de su médico particular, aunque considere que es erróneo y le va a demorar la curación. Bueno, y hay un problema que normalmente pasa. Nosotros damos aviso al médico laboral, el médico laboral va y no está de acuerdo con lo que el médico que le ha dado el certificado al trabajador o que le ha señalado cuál es la enfermedad que tiene,
el médico dice, no, para mí no tiene gripe o para mí no está con angina, para mí tiene otra cosa. O sea, tenemos una discrepancia entre lo que dice ni hablar de la cantidad de días, ¿sí? ¿Cómo lo analizamos y solucionamos ese tema, Agustín? Bueno, Ricardo, en primer lugar es muy cierto lo que vos decís. En este punto se presentan la mayoría de los problemas. A veces porque el médico del patrón entiende que no existe la enfermedad que denuncia el médico del empleado, u otras, como vos bien lo dijiste, coinciden la existencia de esa enfermedad, pero la divergencia se plantea en torno a los días de licencia concedida. Entonces, ambos coinciden en que el trabajador tiene gripe. Nada más que uno considera que en 3 días puede estar restablecido y el médico, el trabajador, entiende que le corresponden 10 días, por ejemplo. Acá, ¿qué pasa? Podemos hacer primar el diagnóstico del médico de la patronal, de nuestro médico. No. En ese sentido, la jurisprudencia es sumamente clara y tienen que parar las antenas porque es un tema que lleva a errores muy comunes en que no podemos hacer primar el dictamen de nuestro médico particular, aunque estemos convencidos que es el verdadero. Para estos casos, la ley establece un mecanismo y ¿qué dice? Si el médico del patrón y del trabajador no se ponen de acuerdo, tienen que acudir a una junta médica con médicos imparciales, que no sean ni de un lado ni del otro. Y al respecto, Ricardo, que vos también estás en el tema, creo que es apropiado hablar de la parte práctica. Hablemos. Hablar de la parte práctica. ¿Por qué? Porque cuando se presentan estas divergencias, ¿qué es lo que hay que hacer? Presentar un pedido ante la Secretaría de Trabajo para que constituya una junta médica que resuelva esta diferencia de diagnósticos. En la actualidad, tenemos que serles sinceros y decirles que lamentablemente la Secretaría de Trabajo no cuenta con un plantel de médicos propios que estén afectados íntegramente al organismo. Entonces, lo que se hace es derivar la realización de esas juntas de acuerdo a la temática y a la especialidad, ya sea en el hospital, en el materno, ya sea en el hospital San Bernardo, ya sea por un psiquiatra contratado cuando la enfermedad sea psiquiátrica. Entonces, advertirle a los oyentes que hay que pensarla muy bien, porque si la divergencia es de unos pocos días, la realización de esta junta médica puede tomar meses. Claro. Entonces, para el momento que se resuelve, ya pasa a ser lo que llamamos en derecho una cuestión abstracta. Claro, pasó todo ya. Ya pasó todo. Bueno, es muy importante. Y volvemos otra vez, hago hincapié en esto porque, mirá, Agustín, yo te lo digo desde el punto de vista del estudio, ¿sí? Le cuesta a veces al empresario entender cuando uno le dice, tenés que ir a consultar esto con el abogado, porque el abogado es el que tiene el caso final. O sea, el empleado dijo una cosa, el empleador dijo otra, se pusieron a discutir, fueron a la justicia, terminó con un fallo de un juez o de una cámara o de la corte de última. Y el abogado estudia esos fallos y tienen claro hasta dónde llega la posibilidad de discutir y de pelear cada tema. No hay que, o sea, las empresas que tienen determinado nivel de actividad no pueden estar sin abogado laboralista. Claro, Ricardo, porque para hacerte una última acotación sobre el tema, que creo que puede ser interesante para el auditorio, para ganar un juicio no hace falta, o sea, no alcanza con tener la razón, sino haber actuado conforme lo dispone la ley. Totalmente, claro, que es lo que ya dijimos en otra charla anterior, en el primer telegrama que lo hace alguien que no sabe, que contesta por parte del empleador, cuando el empleado, el trabajador manda un telegrama y alguien que no sabe derecho laboral o pretendiendo que sabe contesta el telegrama, ahí ya está el juicio.
¿sí? Porque puso algo que no tenía que poner, porque no... Del mismo modo, cuando el trabajador va y se hace asesorar, a veces por un abogado que no es laboralista, nosotros en el estudio inmediatamente nos damos cuenta que los telegramas no lo mandó un abogado laboralista, porque le falta todo. Y ya el trabajador ya perdió la mitad del juicio ahí. Bueno, vamos al tema de la conservación del puesto, ¿sí? Porque ya sabemos, acá volvemos al cuadrito, de los 3 meses, de los 6 meses, para el que tiene menos de 5 años, y de los 6 meses o 12 meses para el que tiene más de 5 años y teniendo en cuenta las cargas o no de familia. Ahora, ¿qué vemos? Vencidos los plazos, ¿sí?, de interrupción del trabajo por causa del accidente, si el trabajador no estuviera en condiciones de volver a su empleo, el empleador deberá conservárselo durante un plazo de 1 año, contado desde el vencimiento de aquello. Bueno, yo he querido leer esto porque acá voy a hacer una cuestión práctica. Por supuesto, cuando nosotros tenemos un trabajador que empieza con un accidente o con una enfermedad, hay que merituar cuán largo va a ser el proceso de recuperación. Y tenemos en el estudio particularmente que tener un cuidado de llevar en cuenta cuánto tiempo para contar esos plazos de los 3 meses, de los 6 meses o de los 12 meses. Ya sabemos el tema de las cargas de familia, pero una vez que se venció ese plazo, ya supongamos que tenía 6 meses para pagarle, se le pagaron los 6 meses, tenemos que conservarle el empleo durante 1 año, contado desde el vencimiento de ese plazo que tenemos para pagarle los sueldos, ¿sí? Y hasta acá llego yo. ¿Por qué? ¿Por qué leer yo a esta parte? Porque es importante que el empleador, desde el primer momento del aviso al estudio, desde el primer momento figure en el recibo de sueldo esos días que él cobra como que está enfermo, ¿sí? Porque le pagan por enfermedad, hay que ponerlo en el recibo de sueldo que le pagan por enfermedad y hay que poner la cantidad de días porque esos son los días que se van a ir contando para el vencimiento de los plazos. Eso es importante que el empleador controle en los recibos antes de pagar que esté en orden. Y ahora sí te dejo esta segunda parte para vos, Agustín. Vencido dicho Sí, plazo. para explicarlo en criollo, cuando hablamos de conservación del puesto de trabajo, es cuando el empleador ya le dio al empleado el máximo de la licencia paga que prescribe la ley, que es lo que hablaste vos, Ricardo. Sí. Ahí le impone ahora otra obligación. Le tiene que guardar el lugar de trabajo, el puesto de trabajo, por el plazo de 1 año, pero ¿con qué diferencia? Ahora ya no tiene que pagarle ni el sueldo, ni tampoco se efectúan los aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social. Sí aclarar que está previsto en la ley de obras sociales que el empleado pueda hacer el aporte a la obra social para mantenerla y no quedar desprotegido en caso de enfermedad. Pero ya no está a cargo del empleador ese pago, porque el empleador ya pagó en los términos que dice la ley. Ahora un tema, Ricardo, importante que se nos presenta en el estudio muy seguido, como consulta de los clientes. ¿Es obligación del patrón notificar que comenzó este plazo de guarda del puesto de 1 año? No, no es obligación, la ley no lo establece. Ahora bien, ¿es recomendable hacerlo? Sí. En todos los casos, como decía vos, Ricardo, mientras más claras estén las cosas en los papeles, mayor defensa vamos a tener después respecto de cualquier inconveniente legal que nos plantee el empleado. Y también, Agustín, por una cuestión de buena relación con el trabajador, porque por ahí el plazo se le cumple un día 2 del mes y vos no le decís nada, el trabajador viene a cobrar a fin de ese mes
y vos le decís, ah, no, el 2, yo te voy a pagar 2 días porque los otros 28 días no te corresponden porque yo ya te pagué los 3, los 6, los 12 meses que correspondía, ya no te tengo que pagar. O sea, es una cuestión de bonomía de la persona, del empleador, que le mande una notificación, aconsejamos carta documento, ¿no es cierto, Agustín? Totalmente. Claro. Cualquier medio fehaciente que nos quede constancia. O puede ser una carta documento, o que si concurre a la empresa a cobrar ese último sueldo, se le haga firmar una nota donde se notifica que a partir del día tanto se le comienza a reservar el puesto de trabajo y que ya no va a percibir remuneraciones. Correcto. ¿Y qué pasa? Porque acá estoy viendo que la ley dice que la extinción del contrato de trabajo en tal forma exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria, pero ¿qué pasa con el vencimiento del plazo del año? Cuando vence el plazo del año, yo lo tengo que notificar al trabajador, el trabajador me notifica a mí. ¿Cómo Eso, es? eso también es una pregunta muy importante, Ricardo. La extinción, una vez transcurrido el año, no se produce en forma automática. Ya sea que el trabajador quiera renunciar o el empleador quiera despedir, tiene que comunicarlo. Y recomendamos ahí sí o sí, una carta documento. No es que automáticamente, bueno, si yo empecé en febrero del 2020, ahora en febrero del 2021 ya está, ya terminó el año. No, hay que notificarlo. Y si no lo Ricardo, notifico, y en este punto cobra relevancia el tema del aviso de reserva del puesto. Porque claro, vos sabés que se nos presentan casos que el empleador manda la carta, despide, creyendo que va a ser gratuito, y viene el planteo del, como vos decís, del trabajador, de decir, no, pero vos me contaste mal el año, falta un día para que se cumpla, págame toda la indemnización. claro. No, no es, o sea, este tema es muy delicado en cuanto al tema de los plazos. Yo así lo veo y así lo considero cuando hacemos nosotros las liquidaciones y las llevamos a la cuenta bien cortita, porque es muy complejo y todo termina en que se da por despedido el trabajador. Exactamente. Bien. Para que le quede claro a la audiencia, si el empleador despide al día 364 y faltó un día para el cumplimiento del año, paga toda la indemnización como si fuera Paga toda un despido sin causa. sí. Bueno, el cómputo del tiempo de enfermedad o accidente no culpable. Los plazos de licencia paga se computan por cada enfermedad o accidente de manera independiente. Como estamos cortos de tiempo con esto, me parece que, a ver, lo leemos. Manifestaciones reiteradas de una misma enfermedad o accidente inculpable se suman, contando desde el primer aviso hasta completar la licencia paga. O sea, a ver, lo quiero traducir a esto. Empieza, el empleado dice que tiene una varice, que es un caso que nos pasó acá en el estudio. Tenía una varice y el hombre trabajaba en una huerta, digamos. Entonces, y la varice la tenía ahí sobre el tobillo, entonces no, hacía cualquier cosa con la tierra y se le infectaba. Entonces empezó a presentar el certificado. Presentaba, se curaba, volvía a trabajar otro poco de tiempo, se volvía a curar y así estábamos. Entonces, lo que dice acá, según yo lo entiendo, es que nosotros de la misma enfermedad vamos a ir sumando los días desde el primer aviso que él nos dio que está enfermo. ¿Y qué pasa si, bueno, y las recaídas dice, se suman hasta llegar al tope de la licencia paga? O sea, se le va sumando. Ahora, ¿qué pasa cuando son distintas enfermedades? Por ejemplo, el hombre le dieron 5 días por una gripe, pero a los 3 días de la gripe le pasa otra cosa y le dan un certificado por 15 días. Entonces, los días de la gripe no es que son iguales a los días de la otra enfermedad. Van distintas sumas, digamos. Cada enfermedad origina una suma y origina un cómputo para eso, ese cuadrito que vimos al comienzo de los 3 meses, de los 6 meses. Cada enfermedad tiene
una suma completa de ese cuadro. Exactamente, Ricardo. Cada enfermedad tiene sus propios plazos de licencia paga. Correcto. No es que se sume y que se mete en la misma bolsa todos los días que fue pidiendo el trabajador por distintas enfermedades. Bueno, entonces eso está claro. O sea, si justo cuando se están terminando los 6 meses que le tenemos que pagar a ese trabajador se enferma de otra cosa, empieza a correr de nuevo el plazo. Exactamente. Bien, eso hay que tenerlo claro porque eso también origina problemas y consultas. Y entramos en este artículo que no creo que tengamos tiempo, Agustín, de tratarlo, porque el artículo 212, vamos a leer esta parte, que te pido a Agustín que vos la leas para dejar planteado el tema, ¿sí? Porque este tema solo del artículo 212 es todo un tratado en el derecho laboral. Totalmente. Pero básicamente lo que dice el artículo es que encontrándose vigente el periodo de reserva del puesto del trabajo, si ese accidente o la enfermedad resulta una disminución definitiva en la capacidad que le impide al trabajador realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tenía, por ejemplo, un vendedor demostrador que continuamente está parado, le diagnostican varices y el médico le da tareas livianas, en la medida que él razonablemente pueda y sin que tenga obligación de desplazar a otro empleado, tiene que ponerlo en la caja, en el sector administrativo, en un lugar donde sin cobrar menos no realice tareas que le puedan generar un perjuicio a su salud. Correcto. Este artículo tiene 3 párrafos más que yo los voy a pasar para poder dar lugar a las preguntas, porque si no, no vamos a responder ninguna pregunta, Agustín, ¿sí? Y quedamos comprometidos con Agustín, preparar otra charla para el año que viene será respecto de este artículo 212 y engancharlo un poco con lo anterior, pero que lo anterior sea más rápido y terminamos con una buena parte del tiempo explicando este artículo 212, que no es una cosa que tiene importancia, es muy importante en la vida de la relación del empresario, y también hay una cuestión ahí de seguros y todo que uno puede proteger a la empresa por esto, porque que sucede con lo que prescribe este artículo 212. Bueno, o sea, tenemos el segundo párrafo del artículo 12, tenemos el tercer párrafo y tenemos el cuarto párrafo que están, digamos, si alguno tiene interés, el artículo 212 de la ley, lo puede leer y las explicaciones se las daremos con Agustín posteriormente. Y vamos a las preguntas. Buenas tardes a todos. Contador, una de las preguntas realizada por Andrea dice, ¿los plazos de vencimiento en el artículo 209 no están? A ver, Agustín. En el 208 están los plazos de licencia, en el artículo anterior. Sí. Otra consulta realizada por Marcela. En el caso de un trabajador con antigüedad menor a 5 años y sin carga de familia, con una enfermedad de 4 a 6 meses aproximadamente, ¿qué se hace cuando vence el plazo que dice la ley? Bueno, ya la contestamos un poco a esa, ¿no? O sea, se le manda, el trabajador seguirá enfermo, pero la empresa no le va a pagar el sueldo. Es así, Agustín. Solo se le guarda el puesto. Solo se le guarda el puesto. Claro, se le mandará la comunicación, como ya lo dijo Agustín, se le comunica de que hasta tal día se le paga el sueldo y a partir de ahí está con reserva de su puesto de trabajo. Fíjate que estoy pensando, Agustín, que la reserva de puesto de trabajo, sea cual sea el tiempo de pago, o sea, 3 meses, 6 meses o un año,
La reserva de puesto de trabajo es de 1 año, no hay proporción. Exactamente, Está bien, exactamente, no hay diferencia. no hay Para diferencia. dejarle claro la pregunta, en este caso tendría 3 meses de licencia paga. A Correcto. los 3 meses y 1 día, la obligación del patrón pasa a consistir exclusivamente en guardarle el puesto por 1 año, o si se recupera antes, hasta ese tiempo, ¿no? Obviamente. Hasta ese tiempo, exactamente. Bien, Bien. sigamos con las preguntas. Otra pregunta realizada por la señora Andrea. Con respecto al COVID, ¿cómo se están manejando? Sé que hubo empleados que murieron por esta enfermedad. Bueno, yo doy mi opinión al respecto. Este es un tema bastante controvertido, ha tenido bastantes idas y vueltas, pero hubo un periodo en el que el tema del COVID lo atendían las ART porque lo declararon enfermedad profesional y después posteriormente dejaron de considerarlo enfermedad profesional. Entonces hay que ver en qué periodo se encuentra y en base a eso está la respuesta. No sé, Agustín. Sí, está perfecta tu respuesta, Ricardo. Para ampliar lo dicho, digamos, en un primer momento y ante la imposibilidad de saber dónde se había agarrado el trabajador la enfermedad, se consensuó con las RT de establecer la presunción que si el trabajador pertenecía a esas actividades esenciales y estaba prestando tareas, se presumía que se había agarrado el COVID trabajando. Trabajando, claro. Bien. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Cómo cuento los 3, los 6 o los 12 meses justificados por enfermedad? ¿De dónde parto? Se me hace que se Sí, refiere al... prácticamente parte desde el momento que el trabajador da aviso, desde ese día se parte con la cuenta, ¿sí? O sea, si el trabajador se repone y vuelve a caer en la misma enfermedad, se vuelve a reponer y vuelve a caer y va pasando así el tiempo, desde el primer aviso se van contando todos los plazos que en el recibo de sueldo como pago de enfermedad y que es por la misma enfermedad para contar los 3 meses, los 6 meses o el año. Esa es la forma de hacerlo. Y hay un detalle que figura en la ley, que es que durante 2 años esas idas y vueltas se van a considerar la misma enfermedad, pero si la enfermedad esa que tuvo el trabajador pasan 2 años y él no la tiene, no vuelve a dar señales de que está enfermo, pasados 2 años, desde la última vez que se le pagó por esa enfermedad, pasados 2 años, si vuelve a caer, se considera que es una nueva enfermedad y la cuenta empieza de nuevo. Pero tienen que pasar 2 años. Y Contador. la última consulta. Hay una consulta. Sí. Dice, buenas tardes. ¿Cómo es en el caso de un empleado que presenta certificado por estrés laboral? A ver, Agustín, te llaman, Agustín. Sí, las enfermedades mentales tienen el mismo tratamiento que las patologías corporales. O sea, tienen el mismo tiempo de licencia y el mismo tratamiento. O sea que si se presenta, digamos, una licencia psiquiátrica, digamos, tiene los mismos plazos y la misma cobertura que una gripe. 3 meses que se amplían al 6 y 6 meses que se amplían al 12 en caso de tener carga de familia. Y si hay una divergencia, se realiza también una junta médica en la cual participan psiquiatras. Claro. ¿Qué Sí. podríamos acá decirle, digamos, al empleado, al empleador, que sin perjuicio, que ya sabemos que no es una obligación legal exigir certificado, pero en el caso que lo pidiéramos, que sea certificado emitido por un psiquiatra, no por un psicólogo. Correcto. Importante, ¿no? Anotar. El certificado emitido por un psiquiatra, no por un psicólogo.
Y este tema, obviamente, es un tema que siempre trae problemas porque es complejo el tema de una enfermedad mental, ¿sí? Por lo menos los casos que hemos tenido, el empleador se pone fuera de sí porque es difícil determinar si es así, si no es así, y bueno, y siempre están las subjetividades que acá no tienen que tener cabida. Subjetividad de que, pero si yo lo veo bien, yo lo veo muy bien todo, y no es así, ¿sí? Lo mismo que no lo hemos tocado mucho cuando pasamos al tema del alcoholismo, ¿sí? Conversando con vos, Agustín, vos me dijiste una cosa muy importante el otro día, ¿sí? Porque el empleado, por ejemplo, a mí me tocó en un restaurante que el cocinero estaba alcoholizado. ¿Te imaginas el cocinero en medio del fuego, en medio de las ollas con agua hirviendo, en medio del aceite caliente? Es un peligro, porque apenas se podía mantener en pie. Entonces, lo despido. Y vos me decías que no lo despido, perdón, lo mando a su casa, lo suspendo, porque es un peligro para su propia salud que siga en la empresa. Entonces ahí tengo que tener cuidado con los términos que uso en esa suspensión. Me gustaría que vos lo amplíes al tema. Sí, si al empleado le imputamos que padece de alcoholismo, no lo podríamos suspender porque no podemos suspender a alguien que tiene una enfermedad. Claro. No, que si es alguien que no tiene una enfermedad como lo es el alcoholismo, pero cometió el error de caer pasado de copas, lo suspendemos por haber concurrido a trabajar en evidente estado etílico, que es distinto a ser un alcohólico. Correcto. ¿No? Entonces, evitamos la palabra alcoholismo y alcohólico porque eso conlleva una enfermedad y por eso no podemos hacer una suspensión. Después tendríamos que preparar una charla, Agustín, que vos me hiciste sugerencia también de eso, de todos los que son los despidos, las suspensiones y la terminología a usar en cada uno de esos casos, ¿no? Porque la terminología es básica para que después el empleador no se dé por despedido y tengamos un juicio laboral mal. Exactamente, Ricardo, y que aunque no es materia de esta charla, pero sí decirle a los oyentes que toda sanción debe ser por escrito. Porque Correcto. una de las cuestiones que a vos te llegan y a mí también nos llegan mucho, nos dice que el empleado que hizo esto, hizo lo otro, hizo lo demás allá, y uno le pregunta, ¿y lo sancionaste por escrito? No. Claro, claro. Bueno, vamos a otra pregunta, si es que hay otras. Sí, es la última, es con respecto a ART. En caso de tener un accidente, ¿cuántos días le corresponden a la empresa pagar esos días y al ART? Digamos que los plazos son los mismos que vimos para enfermedad, accidente e inculpable. Con la ART hay otros plazos también que también nos ha tocado acá en el estudio, porque son cosas especiales, ¿sí? Pero en principio, lo que el empleador tiene que pagar, sea por accidente e enfermedad inculpable, o sea, por el otro tipo de accidente que atiende la ART, en realidad son los mismos plazos. Pero, ¿qué pasa? En el caso del accidente de trabajo o la enfermedad profesional no inculpable, la ART es la que paga, ¿sí? Los salarios. Durante los 10 primeros días paga la empresa y a partir del día 11 empieza a hacerse cargo la ART. La empresa paga el sueldo y pide que la ART se lo reintegre, ¿sí? O sea, es toda una cuestión. Y cuento esto como anécdota, que tuvimos el caso acá en el estudio de un trabajador de una empresa que se cayó con motivo de su trabajo y se partió la columna vertebral en dos. Entonces, la ART, por eso hablo del tema de los plazos, porque por ahí puede ser que escuchen otra campana y no es rara, sino que la ART tiene la posibilidad de pedir ampliación del plazo para curarla a la persona. Y ahí hay yo entiendo, no sé, Agustín, ¿qué opinas vos? Ahí hay una especie de vacío legal porque ¿qué hacemos con los plazos nuestros? O sea, con los 3, 6 o 12 meses, cuando la ART pide una extensión. En este caso, el hombre tenía 12 meses
se le pagaron los 12 meses por la ART, pero a mí me entró la duda en ese momento, ¿qué hago yo con este tema de que yo le tengo que conservar el puesto de trabajo? Porque ya se cumplió el plazo de que tenía la licencia paga, y bueno, yo independientemente que la ART le pidió a la superintendencia de seguro una ampliación del plazo de un año para seguir curándolo, yo lo mismo le mandé la nota diciéndole que por parte de la empresa entraba en periodo de conservación del puesto de trabajo. Eso fue una decisión personal, no sé si es el ámbito para hablarlo acá, pero cuando interviene la ART es otra la historia, pero los plazos, a mi criterio, son los mismos. No sé si Agustín, no lo hemos tocado este tema, pero a ver, lo escucho, Agustín. Sí, Ricardo, como vos decías, cuando comenzamos a hablar de RT, es un mundo aparte. También creo que tiene que ser objeto de una charla específica, pero lo más importante para los oyentes, para los empleadores, es que la empresa se tiene que hacer cargo de los 10 días posteriores a la enfermedad o al accidente de trabajo. A partir de ahí se hace cargo la RT del sueldo del trabajador. Con la aclaración, con ese asterisco que dice Ricardo, que por una cuestión, digamos, de practicidad, el empleador abona el sueldo de su bolsillo y la RT lo que hace es reintegrarle lo abonado. Correcto. Bueno, si no hay más preguntas, creería que hasta acá llegamos, Agustín. Nos quedó el 212, que bueno, dejamos el 212 fuera porque es muy largo. Después nos dimos cuenta de que no lo íbamos a poder tocar plenamente, y para tocarlo mal, preferible no tocarlo, ¿sí? Entonces, bueno, por mi parte, muy agradecido a la Cámara, muy agradecido a los asistentes a la charla, espero que les haya sido de utilidad. Bueno, contador, Ricardo, doctor Agustín, muchísimas gracias, clarísimos los conceptos. Y bueno, si tienen ganas, nos comprometemos, pueden seguir, podemos hacer el último curso, si están de acuerdo, el mes que viene. El tema que ustedes plantean sobre el tema de comunicaciones, de despidos, suspensiones, es un tema que recurrentemente incurren, valga la redundancia, los comercios, las empresas, así que sería un buen tema, creo, para abordar el próximo mes, si están de acuerdo. Ya les estaremos informando a través de los medios de comunicación, de los canales de comunicación que tiene la Cámara, y por último los invitamos al curso del 20 de octubre, que es sobre planificación sucesoria y protección del patrimonio. Toda la información la encuentran, como siempre, en nuestra cámara, www.comerciosalta.com, en nuestra sede, España 339. Muy bien, Agustín, tu despido. Bueno, agradecer también a la Cámara por esta oportunidad que nos dan de encontrarnos en estas charlas que son muy enriquecedoras para todos, y agradecerles, bueno, la presencia, la participación, y como dice Ricardo, estamos a entera disposición de todos para evacuar cualquier consulta que les haya quedado vinculada a este tema o a cualquier otro. Contador, por último le pregunto, ¿a qué dirección de mail tienen que escribirles si a alguno les quedó alguna duda? ¿A dónde en qué dirección los pueden encontrar? estudioromerolaboral@hotmail.com. Estudio, todo con minúscula, estudioromerolaboral@hotmail.com. Y de ahí, si es para el doctor, se la pasamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo mes. Muy bien, hasta el próximo mes. Chao, Adiós. hasta luego. Gracias.